La directora ejecutiva del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño participó de la segunda jornada Infancia, Violencia y Sociedad, organizada por el programa Pido Gancho de la Facultad de Derecho, que se llevó adelante en la sede del Colegio de Abogados. Norma Schulman se refirió a las prácticas institucionales frente al abuso sexual infantil y a las falencias de la justicia para abordar esta problemática. Mira, el pedido de la Universidad de Azul fue trabajar sobre abuso sexual infantil y un poco las consecuencias y el abordaje del tema, es decir, cómo se trabaja desde los distintos lugares y especialmente las falencias que está teniendo el tema de la justicia y lo que se llama el síndrome de alienación parental, que es un tema que está muy en discusión en este momento y que lamentablemente está siendo muy usado por la justicia de todo el país. ¿Cuáles serían principalmente las cuestiones a cambiar, las más urgentes, las que en realidad le van a cambiar la realidad de esos chicos que viven situaciones tan difíciles? Mira, yo creo que la cuestión más urgente a tratar en estos temas es la credibilidad de los chicos, es decir, escuchar a los niños. No en vano, tanto la Convención de los Derechos del Niño como la Ley Nacional y la Ley Provincial tienen un capítulo especial dedicado al derecho a ser oído del niño. Bueno, esta escucha que uno le pone a los niños es lo que va a permitir a veces alertas tempranas, como para darse cuenta que si hay un docente que lo escucha, un médico que lo escucha, una enfermera o una persona de su confianza, uno pueda detectar lo más tempranamente posible alguna situación de abuso y tratar de solucionarla de la mejor manera posible, porque a veces lo que pasa es que al no escuchar a los niños se perpetúan situaciones de años y entonces ya después es mucho más difícil modificarlas, ¿no? Y poder hacer que los niños vivan una vida lo más normal posible, mejorarles de alguna manera su calidad de vida que ha sufrido tanto. Y el otro tema es la revictimización de los chicos. Es, por un lado, escucharlos, pero por el otro lado, no abrumarlos con preguntas, con entrevistas múltiples en los distintos servicios, en la parte de salud, en la parte forense, en la parte donde todo se va duplicando o triplicando y el niño o la niña tiene que recordar todas esas situaciones y muchas veces es muy doloroso para ellos recordarlo y llega un momento que no quieren hablar más. Entonces me parece que, de hecho, todo el país está ahora dotado de cámara Gesell gracias a un proyecto que hubo de UNICEF hace unos años, o sea que es una obligación de la justicia utilizar la cámara Gesell para investigar a los niños y que se grabe la cámara Gesell y que se escuche esa grabación sin victimizar al niño, llevarlo ante un tribunal que una criatura de 4, 5 o 10 años no está en condiciones de afrontar. ¿Y cuáles serían las otras problemáticas a cambiar en cuanto a la justicia? Porque hiciste mucho hincapié en varias cuestiones que deben modificar al respecto. Mira, el tema de la justicia es un tema de mucha gravedad en este momento. Cuando se empezó abuso sexual hubo siempre. Era mucho más secreto y es una de las características del abuso. Pero cuando se empezó a hacer público este tema, se empezaron a ver las graves falencias que tenían los juzgados de familia para trabajar este tema, por prejuicio, por una actitud muy machista, por distintas cuestiones. Se empezó a trabajar por un lado con la revictimización de los niños y por otro lado al no creerles, entonces generalmente los niños son abusados sexualmente por miembros de su familia o por personas conocidas. Entonces, tratar de volver a acercarlos a la persona que los violentó físicamente es una cuestión muy grave para el niño, porque encima de lo que pasó, encima tiene que volver a ver a su abusador, porque la justicia dispone que la familia es única y divina y que entonces hay que criarse dentro de una familia, no importa si el padre ha sido o no abusador. Entonces estas cuestiones son las que hay que cuidar y yo creo que también
hay que hacer una capacitación en serio. Los jueces no son sabios, son seres humanos, son personas. Y los equipos técnicos también, y se equivocan mucho a veces, se equivocan considerando que las madres inducen a los chicos a contar situaciones de abuso, y esto no es cierto de ninguna manera, que hay denuncias falsas, que tampoco es cierto, porque si uno va a las estadísticas oficiales de la Oficina de Violencia de la Corte, no hay prácticamente denuncias falsas. Entonces se hace una conjunción de cuestiones alrededor de este niño no creído, que al final lo terminan perjudicando y revictimizando, además del abuso que ya sufrió.